Muy buenas noches a todos y todas, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de La Resistencia TV, un programa de la plataforma comunicacional La Resistencia Bolivia y por supuesto gracias a las pantallas de Avia Yala TV que nos acercan cada domingo a los hogares de todos los que nos acompañan. El día de hoy tenemos un tema muy importante porque estamos en puertas de un nuevo paro que nos reedita lo que pasó en 2019, esto en el sentido de los grupos que quieren desestabilizar la democracia en el país, pero además que buscan la impunidad por justamente los sucesos de 2019 y por otro lado quieren encubrir los negocios turbios que hay detrás de sus fortunas. Por supuesto esto mueve estos intereses y estos grupos que el día de mañana están movilizándose en el país. Como es costumbre en La Resistencia TV, cada semana nos acompañan diferentes hermanos y hermanas de la plataforma y es así que el día de hoy está con nosotros nuestra hermana Ceci Urquieta, Tanita y José Daniel. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Buenas noches, Cris, compas y a toda Bolivia, muy buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente un domingo más con una semana que alumbra ser muy movida en Bolivia. Veremos qué pasa mañana, veremos qué pasa el 12. Han pasado cosas interesantes, entonces estaríamos aquí debatiendo. Así es, buenas noches Ceci, buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando. Estoy muy complacida de poder compartir con ustedes, compañeros, este programa nuevamente. Y qué más cuando vamos a hablar de un tema que realmente se está suscitando en nuestro país. Mucho para hablar, mucho para analizar. Y bueno, José. Hola Cris, gracias por la invitación. Hace 2 meses vine, Ceci, Tania, a todo el equipo de Avia Yala que está detrás de cámaras. Es un trabajo bastante complicado estar un domingo en la noche aquí, entonces obviamente siempre hay que ponderarlo. Y bueno, presto a hablar de todas estas temáticas que son necesarias y que obviamente son de importancia en el país, ¿no? Bueno, así es, el compromiso de La Resistencia Bolivia es justamente hacerle frente a la información que reflejan los medios contrahegemónicos, los medios hegemónicos en el país, y este es un medio contrahegemónico donde tratamos de demostrar a la población boliviana la verdad de los hechos y de toda la información que sucede cada semana. 2019 hemos visto que Bolivia sufrió un cerco mediático y por eso es importante la presencia de plataformas como La Resistencia para hacerle frente a los medios que le mienten a la población. En este momento vamos con el resumen semanal y luego volvemos con algunos comentarios para ver lo más importante de la semana. En resumen contaré de nuestra historia. Yo escuché a don Virgilio hablar. Yo, una persona muy sabia, yo recuerdo cuando inicié las acciones en el comité, me dio un consejo, que fueron 5 puntos. Bueno, Virginio, ¿qué es el fascismo? Yo creo que es algo que los seres humanos no debemos... Por favor, un poquito de definiciones conceptuales. Señor, que... ¿usted sabe lo que es el fascismo? ¿Me podría decir conceptualmente lo que es el fascismo? No su creencia de que si los seres humanos... definiciones conceptuales le pediría. Está bien. ¿Sabe qué? No, en toda la mañana... ¿Es usted capaz de decirme lo que es el fascismo, sí o no? Por supuesto. ¿Me podría decir qué es el fascismo? A ver, ¿sabe qué, María? ¿Me podría decir qué es el fascismo o no quiere responder? No me ha dejado decir nada. No, yo creo que los seres humanos... ¿Qué es el fascismo conceptualmente, señor? Es una teoría de la destrucción a mi criterio. María, no... ¿Qué es el Estado? Si me podría dar una definición conceptual del Estado. El Estado es el espacio donde se desarrolla una nación. En este caso, en Bolivia, es el espacio físico. No. Yo no le he dicho nada. ¿Qué es el Estado? Es eso. Bueno, ¿qué hacemos con este señor? Usted no sabe qué es el Estado y es candidato y cree que va a ganar. Ya estamos en un problema, si es el espacio donde se desarrolla una nación y es el espacio físico. Pero claro que porque sí. Bolivia es un Estado plurinacional. Así es. Pero esa definición de plurinacional es la que nosotros no aceptamos. Ya. ¿Y cuál es la nación del Estado boliviano según usted? Lo que queremos ¿Cuál es la Bolivia, nación del Estado boliviano? Nosotros lo que queremos
¿Cuál es la nación del Estado boliviano, señor, según usted? ¿Cuál es la nación del Estado boliviano? Bolivia tiene 4 naciones específicas. ¿Me da una pena? No, yo le entiendo. Me da una pena, pero señor, sabe que me da una pena. Yo le dije a la En resumen contaré de nuestra historia. El artículo 23 no le da a alguien que está en el gobierno la potestad o el derecho humano. No es un derecho humano la reelección indefinida. Más claro, agua. Nosotros también hemos señalado que definitivamente sobre el tema específico de la reelección, hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales, eso sería, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Y que por encima de esto se está imponiendo una decisión, sí a través de un sistema legal, sí a través de un sistema legal, sí a través de un aparato legal, pero que a todas luces pasa por encima de la decisión del soberano. Usted también es consciente, Fernando, de que esto no es la primera vez que pasa en el continente, y lo podemos discutir en términos institucionales si es correcto o no. Acá, específicamente para este caso, o sea, cuando hubo el referéndum, nosotros además dijimos que ese resultado debía ser respetado. Pero como toda instancia institucional, tiene siempre una última palabra en todos prácticamente nuestros países, que son nuestras supremas cortes de justicia, nuestros poderes judiciales. Y el Poder Judicial boliviano decidió una cuestión que definitivamente se dejaba sin efecto ese resultado en función de las características de invocación del tema de derechos humanos, etcétera, etcétera. Contaré de nuestra historia. Una pérdida grande para el país, que no vamos a tener nada. No afecta la economía del país. De toda esta crisis, es un perjuicio porque ganamos día a día nosotros. No, para nada, porque siempre perjudica y también ahí se velan intereses de grupos, de sectores, pero no de la población. No estoy de acuerdo porque nos perjudica. No conviene paralizar en estos momentos, no quisiera que lo cierren. Apenas nos estamos recuperando recién y que vuelvan a cerrarlo no va. Bueno, los que tienen sueldo fijo, su sueldo va a seguir, pero el de nosotros, un día trabajado, un día que no hay para comer. En resumen, contaré de nuestra historia. Bueno, hemos visto ahí el resumen semanal de los hechos que marcaron la agenda de la semana, pero además algunos que nos recuerdan a los actores que participaron en 2019, por ejemplo, Virginio Lema, un ignorante total en la política boliviana que no puede definir conceptos básicos de política o de teoría del Estado. ¿Qué les llama? ¿Qué opinan ustedes sobre estos temas, hermanos, hermanas? Al respecto, no, Cris, es muy gracioso el poder ver que ahora quien es autoridad del departamento de Santa Cruz, representante, tome como un referente de alguien que lo ha instruido. Dice, me he instruido en 5 puntos, en uno de sus discursos, ¿no?, frente al comité cívico, y lo menciona Virginio Lema, ¿no? Y ahí mismo en el resumen podíamos hacer una comparación, cómo Virginio Lema en época de elecciones presidenciales no podía definir lo que era siquiera Estado. Y ese es el referente de estos movimientos cívicos. Claro, ¿no? Es lo gracioso, ¿no?, que se constituye a Virginio Lema en un referente cuando están hablando en su lugar más importante, supuestamente, que es su comité cívico. No lo toman a alguien que no ha podido definir qué era Estado, qué era fascismo, cuando el fascismo es lo que ellos practican y hacen todos los días, ¿no? O sea, eso es lo irónico. El tema es que se están queriendo rearticular, ¿no? Se están volviendo a reunir. Vemos imágenes que nos recuerdan mucho al 2019. Vemos eso de que buscar cualquier pretexto para poder articularse. Ahora van a hacer un paro. El tema de la CIDH, por ejemplo, es un tema que
bueno, Almagro ha perdido toda la credibilidad, ¿no?, ante los medios de comunicación, y es un tema que también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha llamado la atención, ¿no?, porque recordamos, una cosa es Almagro como secretario ejecutivo y otra cosa es la Comisión Interamericana, donde han tratado en esta semana una solicitud de los familiares de Yanine Áñez para una medida cautelar ante la CIDH, y esta ha sido denegada, ¿no? Ha sido denegada en estos días. ¿Por qué? Porque no se está atentando contra la vida de Yanine Áñez. Yanine Áñez está en una situación totalmente hasta privilegiada en algunos sentidos, podríamos decirle, en comparación con otras presas, pero que la CIDH ha visto esa situación, ha escuchado al Estado, ha escuchado a la parte y la ha denegado, porque no hay nada que pueda atentar contra su vida en este momento ante Yanine Áñez. Entonces eso es algo importante, porque no lo decimos nosotros, lo dicen instituciones internacionales. Y por otro lado corrobora los privilegios que el mismo Estado le asegura a Yanine Áñez con el tema de salud, servicio médico para ella, pues personal prácticamente, ¿no? ¿A ti qué te llamó la atención, hermano José? Y bueno, son varios temas, ¿no? Y que, o sea, de la teoría del Estado es bastante divertido y que no sepan, digamos, o sea, no es que todos tenemos que saber o que todos los dirigentes tienen que saber qué es la teoría del Estado, pero por lo menos si quieres ser presidente de un país podrías dar un atisbo, ¿no? De todas maneras, lo que más llama la atención es lo del paro cívico, ¿no? ¿Esto por qué razón? Hay una narrativa que se impuso en el país desde el año 2019, ¿no? La narrativa es básica, pero es bien, se ha repetido tantas veces que tiene cierto grado de veracidad entre algunos sectores de la población. Uno, que hubo un fraude electoral impulsado por Evo Morales y todo el masismo y toda, digamos, la cabeza del MAS en su época. Dos, que este fraude electoral provocó un levantamiento social de la gente pidiendo la renuncia de Evo Morales, y de esta manera Evo Morales renunció y se posicionó de manera constitucional la señora Yanine Áñez, y entonces la señora Yanine Áñez procede a lo que ellos denominaron la pacificación del país, ¿no? La pacificación del país ante un grupo de salvajes que tenían por objetivo volar la planta de Sencata y al mismo tiempo se mataban entre ellos, o sea, eran tremendos. Que querían asaltar las casas. Y querían saquear todo, así, unos tremendos salvajes. Pasa eso, pacifica el país y entonces ella tendría que haber convocado elecciones. Esa es la narrativa, ¿no? Eso es lo que nos contaron y lo repitieron y de repente uno dice, bueno, ya puede ser verdad, está bien, lo veamos en la cancha. Uno, fraude electoral, no pudieron comprobarlo, nada, no pueden, ya salen informes constantemente de que más bien no hubo fraude electoral, no, eso es muy importante. Y estoy seguro que si sale otro informe después, porque creo que ya han salido como 6 o 5, 8, si ya sale uno más, va a decir lo mismo. Porque obviamente si algo se repite constantemente, si hay una variable se repite constantemente, por decirlo así de manera paradójica, obviamente es cierto, ¿no? Y mañana empieza el conteo de la... Mañana comienza hablando de eso, el conteo, acta por acta, ¿no? Ya el procurador dijo esto, que es una medida yo creo acertada, ¿no? Si tienes alguna observación, anda con tu acta y di, mira hermano, aquí hay fraude. Exacto. Si no lo demuestras, bueno, pues es que no hubo fraude, ¿no? Bueno, esa es la primera cuestión, la primera fisura dentro de su narrativa. La segunda fisura en su narrativa es que Áñez es constitucional, ¿no? El informe del grupo del GIEI dijo cómo se debe proceder a una sucesión constitucional de manera legal, y eso no es lo que hizo Áñez, ¿no? Paralelamente también hay una denuncia, según tengo entendido, hecho por determinadas personas del MAS y también otras personas encargadas en derecho y conocedoras del tema, de que había 13 vulneraciones a la Constitución Política del Estado, a los reglamentos de las cámaras de la Asamblea Legislativa, etc. Entonces no pueden demostrar tampoco que es constitucional. Y el grupo de GIEI, el informe, además dice que hubieron masacres y que no había forma de comprobar que en realidad había una teoría, digamos, un complot, una conspiración para explotar la planta de Sencata. Entonces se demuestra ahí que su otra justificación para el decreto 4078 y para la masacre de las personas era precisamente que se querían matar entre ellos y querían explotar una planta, lo cual no fue refutado por este informe. Entonces, ante estas fisuras, que yo menciono 3, podemos ir encontrando varias, ante estas fisuras, esta gente empieza a buscar nuevas banderas para polarizar el país. Porque la gente dice, bueno, pues parece que la polarización entre fraude y golpe no es tal, entonces necesito buscar una nueva bandera para poder llevar esto a un nuevo plano donde yo pueda tomar victorias, digamos, si lo vemos de esta manera política. Y ese es uno de los motivos por los que se convoca a este paro cívico, ¿no? Este paro cívico parte de la idea de que la democracia estaría en riesgo a un año de una persona que ha ganado las elecciones con el 55%. O sea, no hay una correlación lógica y coherente entre lo que uno dice
y en lo que está sucediendo en la realidad. En la realidad hay un tipo que ha ganado y que bueno, está llevando una política de salud contra la pandemia y una política económica, digamos, de reconstrucción de la patria. Esa es la realidad. En la fantasía que ellos dicen hay una persecución política ante una señora que, como Ceci decía, se ha demostrado que más bien se encuentra en una condición casi de privilegiada en el centro penitenciario de Miraflores. Entonces aquí hay, yo creo, toda una narrativa que están tratando de construir para obviamente tener una razón para polarizar con el gobierno y de esta manera, digamos, movilizar a su gente, ¿no? En este caso, a sus bases, que pueden ser las leales del Comité Cívico por Santa Cruz y, bueno, de algunos otros sectores. Bueno, estamos viendo en pantallas un poco de la violencia de los paros cívicos que caracterizaron el golpe de Estado de 2019. Esperemos que la conciencia de la ciudadanía, luego de lo que hemos vivido con el gobierno de facto, la pandemia, mañana nos convoca a trabajar por la patria, en el sentido de lo que tú decías, José. Tenemos un gobierno electo constitucionalmente, democráticamente, con más del 55% de la votación, pero además que está trabajando en la atención de la pandemia, que lo ha hecho de forma muy relevante, muy efectiva. Ya tenemos dosis para toda la población que se puede vacunar en el país, pero además de eso está trabajando en la reactivación económica, en generar empleos, en reconstruir lo que el gobierno de facto ha destruido en este proceso del golpe de Estado durante 2019 y 2020, ¿no? Que es algo muy importante que tenemos que relevar y hacer conocer a la población. Con todo este preámbulo, ¿qué tal si vamos al primer corte y luego volvemos con el tema del día, que es la derecha boliviana convoca un nuevo paro cívico? Gracias por continuar con La Resistencia TV. Quiero saludar a las personas que nos siguen cada domingo en el programa, pero además que nos comentan en las páginas de La Resistencia Bolivia. Tenemos la página web laresistencia.info, en Facebook La Resistencia Bolivia, lo mismo en Twitter, en Instagram, y tenemos en Spotify los podcasts que se empezaron a colgar de todos los programas de La Resistencia TV. Bueno, el tema de hoy es la derecha boliviana convoca nuevamente un paro cívico. Hemos visto que ya han empezado a desplazarse algunos movimientos, han puesto excusas, un tema que es la ley contra ganancias ilícitas, que no es nada más que una justificación para nuevamente rearticular este movimiento, que personalmente considero que al final busca impunidad para estos actores que han ejecutado el golpe de Estado en Bolivia durante 2019. Así es, Cris, ¿no? Ya hemos visto y ya se han identificado quiénes son aquellas personas que están volviendo a hacer estas llamadas a los paros cívicos, que son los mismos actores que han participado en todo lo que ha sido el golpe de Estado del 2019, ¿no? Bajo las mismas narrativas, bajo el mismo argumento de que democracia y no más dictadura. Y es irónico eso de que nos sigan hablando de democracia cuando ellos han tenido, han adquirido de manera violenta el poder y no han podido llevarlo. No han sido ellos que tanto se alaban de democracia, han sido quienes han tenido presos políticos, alrededor de 1000 presos políticos, 38 muertes y todo un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, resaltando lo que decía José al inicio. O sea, ya todas esas narrativas que ellos han tenido se han ido quebrantando, ¿no? Pero nuevamente se están rearticulando bajo una ley, convocando a la población que nada tiene que ver con esta ley, ¿no? Pero es una forma en la que la están nuevamente convocando, obligando al país a unos nuevos paros cívicos, generando o queriendo generar crisis económicas, cuando estamos en un momento de restablecer la economía en el país, ¿no? Estamos en un momento en el que más bien se han demostrado las cifras de crecimiento económico, se están demostrando los avances que se tiene contra la pandemia y todas estas cosas, pero ellos quieren frenar todos los avances que se están dando, volviendo a llamar al paro cívico. Y como hemos visto, igual en el avance, en el resumen de la semana, quienes salen perjudicados es nuestra población. Nuestra población, que claramente veíamos en las entrevistas que se les hacía, que decían que no querían parar porque un día de paro a ellos les genera el perjuicio de no llevar a sus hogares la comida, de no poder cancelar deudas a tiempo y de un sinfín de responsabilidades que la población tiene que cumplir, ¿no? Pero los obligan a parar y los obligan a parar ¿quiénes?
¿Quiénes son aquellos actores que se han reestructurado, como podemos ver en las pantallas, ¿no? Aquellos actores que se han reestructurado y que ahora están manejando las alcaldías, en el caso de La Paz, que te llaman a hacer estos paros, a que mañana hagamos de esto un día improductivo, y son varios los factores que seguramente los van a comentar con un poco más de detalle Ceci, José y tú, Cris. Como dices, Tanita, la FAM sacó un comunicado señalando, la Federación de Alcaldías Municipales, que abarca todas las alcaldías del país, señalando que cada paro o cada paralización del aparato productivo nacional ocasiona una pérdida de $100 millones en todo el país. Esto es alrededor de 50 millones de bolivianos para cada municipio. En La Paz, por la paralización de los servicios municipales, servicios higiénicos, del Pumacatar y todo esto, esta pérdida económica para el municipio, ¿quién la responde posteriormente? Y eso es algo que tienen que evaluar las autoridades municipales, justamente para después pedirle cuentas también al alcalde, que públicamente ha pedido que la población acate el paro cívico. Cualquier paro cívico y movilización del aparato productivo va a causar un daño económico a la sociedad, a toda la ciudadanía en general. Pero yo a veces pienso y tengo un poco de miedo que subestimemos estos actos, ¿no? Porque acabamos de pasar un golpe de Estado. Aunque parece que ha sido un plazo corto, hemos pasado con todo, con la recuperación de la democracia, estamos demostrando que se puede recuperar la democracia, articulando nuevamente a nuestras fuerzas sociales, y lo que ellos van a hacer es no parar de seguir articulando para volver a tomar la fuerza. O sea, yo lo que quisiera que también veamos es que ellos van a estar en una continua inclusión de relatos nuevos, ¿no? Porque ellos han visto, como bien decía José, han pasado 5 cosas, el fraude no lo han podido probar, lo de Yanine no han podido probar, y van a estar así, siempre van a tener algo que aglutine a la gente, algún tema, algún error que comete el gobierno va a ser suficiente para que ellos se vuelvan a articular. Entonces esto va a seguir pasando, y ese es el miedo y el cuidado que tenemos que tener como democracia, como pueblo boliviano, para cuidar nuestra democracia que tanto nos ha costado, para no volver, porque ellos ante cualquier descuido nuestro lo van a volver a hacer y van a movilizar cualquier pretexto, cualquier forma articuladora de masas, y la desinformación ha sido su herramienta, ¿no? Nosotros mismos hemos visto que el cerco mediático y la incursión de estos relatos falsos, porque lo que ha pasado con la ley de legitimación de ganancias es totalmente falso. Lo que va a hacer esa ley ya lo hace, o sea, ya el Estado lo hace y todos los estados del mundo lo hacen, porque son lineamientos internacionales que nos piden internacionalmente para que podamos intercambiar información. Con eso, digamos, han detenido a un delincuente como es Murillo en Estados Unidos por este tipo de mecanismos de articulación, y lo que están haciendo en esta ley es articular. Ahora han rodeado esta ley con mentira. ¿Y a quiénes? A la gente más humilde, a la gente también que tiene comercio, a la gente que piensa que le van a quitar sus bienes, etcétera, y todo eso en torno a una falsedad. Tarde o temprano va a pasar lo que ha pasado con sus otras mentiras. Se van a ir bajando, se van a ir comprobando con hechos, porque nosotros tampoco estamos apelando a que la gente nos crea porque sí, o porque somos del movimiento al socialismo, o porque hay un gobierno detrás, sino porque son hechos factibles, verídicos, comprobables, ¿no? Y ellos no han podido comprobar ni una de sus farsas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se van a ir rearticulando. Cualquier error que cometamos como gobierno, con las Fuerzas Armadas, con la policía boliviana, cualquier error que cometamos con nuestros círculos sociales, ellos se van a aprovechar, de por sí se van a aprovechar. Entonces creo que hay que seguir debatiendo, pero con ese cuidado de que el golpe está, o sea, no lo hemos terminado de curar, ¿no? Sí, sí. Pues estaba viendo esta cámara, ¿no? Estaba viendo aquí mi polera de aquí de Pink Floyd, más bien para promoción a la banda. Sun Tzu decía una cosa muy interesante. Sun Tzu decía que no hay que atacar al enemigo, sino a la estrategia del enemigo, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál es el modus operandi que utilizan estas personas para desgastar al gobierno, ¿no? Ellos hacen lo siguiente: agarran un movimiento social o un sindicato, digamos, o un grupo, digamos, que tenga determinadas necesidades, y usufructan su legitimidad, digamos que así, le chupan su legitimidad para movilizar personas. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la marcha indígena esta que bajó desde Beni hasta Santa Cruz? Era un grupo de personas, digamos, con cierta legitimidad, que buscaban tierra y territorio, que trataban de reeditar las marchas de la 9, la 10, las grandes marchas por tierra y territorio precisamente, las marchas que comenzaron en los años 90, etc. Trataron de reeditar esto de manera, digamos, un poco histórica, para darle cierto grado de mística, ¿no?
Empezaron la marcha a ir a Beni, perdón, de Beni a Santa Cruz, y van autoridades del gobierno nacional y les dicen, bueno señores, ¿cuál es su problema? Antes de negociar, antes de marchar, negociemos. Pero ellos lo han hecho todo al revés. Han empezado a marchar y han dicho, bueno, marchamos y nos inventamos algo en el camino. No tenían no había una cuestión. O sea, es como que yo vaya aquí de repente, me declaren huelga de hambre. ¿Por qué? Porque me da la gana y después con el tiempo me agarro algo, pues era por esto. No sé, salarios, y me invento algo. O sea, esas cosas son irracionales, pero tienen un cauce político, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos sectores de la población, digamos, afectos a sectores reaccionarios de la sociedad, podríamos denominarlos, es utilizar estas legitimidades de estos grupos para menoscabar la legitimidad del gobierno. Lo mismo está sucediendo con esta ley de ganancias ilícitas, con este proyecto de ley de ganancias ilícitas, porque no es una ley, está congelado, no está siendo debatida, no está siendo tratada. Están utilizando la legitimidad de un sector que es profundamente grande en Bolivia, que es los gremiales, el sector gremial, para provocar un debate en la sociedad sobre un tema que no es necesario y que, como dijo Ceci, sencillamente es esta ley es un compilado de leyes dispersas que ya existen en Bolivia. Solamente está haciendo esto por un requerimiento internacional, es una cuestión de segundo orden incluso. Por eso, digamos, su pausa o su tratamiento, su sociabilización, digamos, por decirlo así, puede darse ahora en unas semanas, no hay ningún problema, no hay una urgencia. Sin embargo, ellos actúan como si esta ley vaya a quitarte la propiedad privada y la herencia y de repente mañana se implante el socialismo por decreto, digamos. Sería una belleza porque el socialismo se implante por decreto, digamos. Nadie pone socialistas mañana todos. No existe pues eso, digamos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, se está utilizando la legitimidad de este sector gremial para, de alguna manera, responder al criterio del Comité Cívico de Santa Cruz, que es, digamos, el polo más fuerte, digamos, movilizador en ese sentido, ¿no? Y estoy seguro, y esto siguiendo lo que decía Ceci, lo que decían ustedes, compañeros, en el futuro van a conseguir una nueva legitimidad. Pueden ser mañana las personas con discapacidad, pueden ser mañana los mineros de Colquiri, pueden ser mañana cualquiera. Y van a decir, nosotros nos juntamos a la lucha y vamos a convocar a paro nacional por los mineros de Colquiri. Y van a hacer eso. Porque como ellos no pueden ser legítimos, porque ya están, o sea, no pueden tener ese grado de legitimidad, digamos, que buscan luchas menores para darles realce, ¿no? Y eso se puede ver, porque la marcha de tierra y territorio de repente sale con un pliego petitorio diciendo queremos censo para el 2022, queremos no a la persecución política de Yanine. ¿Por qué? Si estás marchando de Beni a Santa Cruz por tierra y territorio, de repente, ¿por qué aparece un tema de Yanine Áñez? ¿Por qué aparece un tema del censo? Sabiendo que es probable que el censo no los beneficie a las comunidades indígenas, porque mucha de la gente que vivía en comunidades indígenas ya no vive en comunidades indígenas. Es un contrasentido. Pero bueno, se utiliza este tipo de cuestiones de manera maniquea para obviamente desgastar al gobierno con intenciones políticas, ¿no? Eso es más o menos el modus operandi de este sector de la población. Pero todos estos movimientos dejan en evidencia la manipulación de estos sectores sociales en el país, ¿no? Quienes estaban detrás de la marcha de estos indígenas, supuestos indígenas del Beni, estaba el señor Fabricano, que ha sido viceministro de Goni, aliado de Manfred Reyes Villa. Su hija recibió un cargo ejecutivo gerencial en el gobierno de Yanine Áñez, y por supuesto ellos respondían a una agenda política más que una agenda social. El tema de los gremiales, no hay que olvidar que los gobiernos municipales tienen el poder de ejercer el control de estos gremios en las ciudades. Y yo considero que es un factor que los obliga en muchos casos, como en La Paz, a salir a acatar lo que disponen estos movimientos cívicos y lo que dispone la autoridad municipal, como Iván Arias, que abiertamente llamó a acatar el paro cívico en La Paz. Entonces, ¿qué pasa si no responden a su paro cívico? En La Paz hay como 3 o 4 federaciones de gremiales y eso es porque políticamente han operado anteriores gobiernos, desde Juan del Granado, Luis Revilla, y hoy día heredó todo este paralelismo Iván Arias para crear eso, movimientos paralelos que les respondan a sus intereses. Y así obviamente fraccionan el movimiento gremial en todas las ciudades más grandes en el país, y estoy seguro en todas las otras que no tienen un alcalde que sea del movimiento al socialismo. Y en eso es muy interesante porque no tienes razón. Por ejemplo, en lugares como Cobija, Trinidad, Beni en general, digamos, ¿no? Los sectores gremiales no se van a movilizar. Han dicho, o sea, es ridículo. Dices, ¿por qué un sector gremial como el trinitario no se moviliza y se moviliza así un sector gremial como el cochabambino, que está más aliado, por ejemplo, a la alcaldía? Si es que la ley los afectaría a ambos. Claro. Pues porque lógicamente no los afecta a ambos, hay una intención política.
Pero yo les hago una pregunta a todos y a Tanita. O sea, ahora va a ser mañana su paro y un poco estamos midiendo fuerzas, ¿no? Estamos midiendo a quiénes pueden recolectar, cuánta gente, estamos esperando cuán grande va a ser su movilización, si realmente convocan o no convocan. Y yo creo que ellos están pensando eso, están midiendo un poco, porque nosotros, bueno, el 12 de noviembre también hay una llamada, 12 de octubre, perdón, una gran movilización en defensa de la Huipala, ¿no? Y estamos también nosotros movilizados. Entonces, de alguna forma o no, parecería un poco que aquí estos 2 días que vienen, va a ser un poco de medir quién tiene más fuerza social, ¿no? Y ellos están un poco comprando, llamando, provocando algunos movimientos, obligando a otros. A eso me voy, a eso ¿no? me iba un poco. La presión política que usan estos alcaldes, gobernadores, que obligan a sus funcionarios y a los sectores que lamentablemente dependen del control de ellos, como en La Paz los gremiales o los transportistas. Hay sectores gremiales que no van a acatar el paro de mañana en La Paz, pero los que están en coordinación con la alcaldía obviamente salen a los medios de comunicación a decir que van a acatar. Y por otro lado, las juntas vecinales también, que reciben los POAs vecinales. Entonces hay mucha presión porque tienen el control económico de estos sectores, los gobiernos municipales y las gobernaciones. Hay una cuestión que a mí me parece sumamente importante, que varios intelectuales así en Bolivia, intelectuales serios, ¿no? O sea, hay cada tipo, que ellos dicen, existe en Bolivia una polarización política de élites, o sea, de élites políticas, digamos, la élite política del MAS, la élite política, digamos, de la denominada derecha, o existe una polarización social, ¿no? Entonces, ellos ven si existe una correlación entre ambas. El paro cívico de mañana va a demostrar una cuestión. Si la polarización es solamente política, o sea, si existe, digamos, el MAS contra la oposición en términos de élites, o si en efecto existe una movilización social, una polarización social entre dos bandos de la sociedad que no están de acuerdo en base a no sé, a un criterio de valores, a un criterio ideológico, político, digamos. Hay una disociación ahí en el que hay que ver, y mañana se va a demostrar eso, ¿no? En caso de que el paro sea débil, o sea, no sea el paro nacional que ellos esperan, porque han dicho nacional, no han dicho paro regional ni paro municipal, paro. En caso de que no sea así, va a demostrar francamente que la oposición solamente polariza entre élites y no en la sociedad, que la sociedad no está interesada en eso, o en caso de que sea un paro contundente, digamos, del cual yo particularmente lo dudo, va a demostrar más bien que la polarización es social, lo que yo más bien no creo, porque existe más bien una necesidad en la sociedad de anteponer otro tipo de criterios, ¿no? Por ejemplo, economía. La economía, tú quieres tener plata en tu bolsillo, digamos, no quieres darte cuenta si hubo fraude o golpe. Dices, no sé si hubo fraude o golpe, yo quiero tener plata en mi bolsillo. Después ya voy a darme cuenta que hubo, digamos, ¿no? Entonces yo no sé, yo creo que la mayoría de la población se encuentra en este medio, digamos, ¿no? No está tan politizada como las personas que estamos aquí sentadas, pero al mismo tiempo tiene unos objetivos totalmente diferentes a la agenda política. Hay una agenda social que habla de reactivación económica, que habla de reactivación o de mejora en la salud, que habla incluso de mejoras en términos de infraestructura, etcétera. Y hay una que seguramente la educación va a ser un tema muy difícil en la siguiente gestión, porque tienen que, o sea, las personas de la pandemia van a tener que salir otra vez a las aulas. Sí. Esa es la agenda social, y hay una agenda política que habla del golpe, que habla del fraude, que habla de estas otras cuestiones, y hay que ver mañana si hay realmente correlación entre ambas agendas, o si en efecto la sociedad tiene otras cuestiones y dice, no, pues los políticos que resuelvan sus cosas en la asamblea, nosotros... Claro, José, y hablando de ese supuesto que decías de que la gente que quizás mañana se vea un paro contundente, también tenemos que tomar en cuenta algo que es súper determinante en las ciudades capitales, y que estamos hablando de esos llamados. Va a haber aparentemente va a funcionar, según yo, su paro, porque también ellos van a hacer parar pues todo su movimiento municipal, ¿no? Mañana va a parar al 100% la alcaldía. Habría que ir a ver si es que están atendiendo derechos reales, todo lo que es el funcionamiento. Ellos van a parar al 100%, van a sacar a su gente a que bloquee las calles, a todos los movimientos que tú mencionabas, gremiales, que son allegados a los municipios, y van a querer aparentar de esa manera que hay población que lo está respaldando, pero no es población. También tenemos que ser bien objetivos, y al saber que también son funcionarios públicos que están respondiendo a obligaciones que tienen, porque si no van a querer acatar, ellos van a ser despedidos, van a ser sancionados y todo lo demás, ¿no? Hay que también darle a estos paros una mirada desde quienes no son funcionarios públicos, que mañana seguramente se va a ver su rechazo en la misma sociedad, en las mismas calles, cuando tengan que estar yendo al mercado, al hospital y a diferentes otros servicios a pie y renegando.
¿no? Porque ellos van a empezar a poner sus cosas, van a empezar a querer hacer paros en las calles como están acostumbrados, ¿no? También hay que ver esta parte de la sociedad, ¿no? Exacto. Mañana nos va a demostrar, bueno, el día de mañana esa movilización, lo que tú decías. Yo les adelanto que van a haber unas 15.000 personas. ¿Por qué? 7.000 funcionarios de la Alcaldía de La Paz, otros 5.000 de Cochabamba y los restantes de Santa Cruz. Porque esa es la movilización que va a convocar. Bueno, y sumando ahí la gobernación más de Santa Cruz, donde estaban convocando de forma obligatoria a los funcionarios. Pero, como dices, hay que ver en la calle el verdadero sentir de la población. En un momento donde estábamos pensando en la reactivación económica, el gobierno nacional ha emprendido estos congresos en todo el país justamente para elaborar la agenda desde el pueblo sobre qué es lo que necesitan para la reactivación económica. Sale esta contraposición para paralizar el país y frenar esta reactivación que tanta falta nos hace. En el tema de la pandemia lo mismo, mientras estamos pensando en que si nos van a vacunar la segunda dosis, de que ya van a empezar a vacunar a menores de edad, en contraposición a esto surgen estos movimientos que una vez más quieren paralizar el país. Sobre eso de la vacuna, a mí me toca mi segunda dosis mañana, así que si no puedo vacunarme por el paro cívico convocado por el alcalde, yo puedo proceder legalmente por un daño que me están haciendo a mi salud, ¿no ves? Entonces, bueno, eso lo aclaro así a los medios. Pero si me pasa algo, yo voy a hacer mi denuncia y bueno, pues nos vemos en estados judiciales, ¿no? Así es. Bueno, vamos al segundo corte del programa y volvemos para llegar a algunas conclusiones sobre el tema del día. Que me lance patadas cada noche sin luz, resistiré mi miedo a la oscuridad. Volvemos con La Resistencia TV y conmemorando un poco las fechas nacionales. El 10 de octubre se recuerda, y esto es un criterio personal, 37 años de periodo democrático en nuestro país, y este es el primer año de la recuperación de la democracia después del golpe de Estado de 2019. Justamente se estableció esta fecha, el año 2001, en conmemoración a la elección de Hernán Siles Suazo como presidente el 10 de octubre de 1982. Yo creo que es una interesante reflexión porque Bolivia hemos perdido el periodo democrático y ese periodo es cuestionable todavía, pero el 2019 con la ruptura constitucional del último presidente electo en nuestro país hasta el 18 de octubre de 2020, ¿no? Es capaz de una recuperación o una de apropiarse de algunos símbolos, ¿no? Algunos símbolos, algunos momentos históricos. Ellos quieren adueñarse del 10 de octubre justamente para hacer su paro cívico mañana, cuando es todo lo contrario. Ellos son los que han interrumpido la democracia, han interrumpido la continuidad de una democracia que había costado mucho al Estado, y ahora ellos mismos quieren cambiar la historia, quieren interpretar de otra forma la historia y poner sobre el pensamiento colectivo una idea que es totalmente contraria, ¿no? Y eso también el 12 de noviembre, ¿no? Perdón, el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, o la reivindicación del Día de la Raza como un día de la pluralidad, justamente. Y es por eso que esta marcha que se va a llevar adelante el 12 de octubre también va a reivindicar eso, ¿no? Es llevar adelante una... Yo digo, o sea, ellos se agarran de simbolismos y de cosas huecas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos nuestra lucha, nuestra simbolización, nuestra marcha, nuestra historia no está pues vacía, no es hueca. Eso es también para que los jóvenes y las nuevas generaciones también debatamos, o sea, ¿qué están pidiendo ellos? ¿Sobre qué están agarrando su marcha, su paro? ¿Y sobre qué estamos agarrando nuestra marcha nosotros? ¿Por qué nosotros marchamos? ¿Por qué para nosotros es tan importante el 12 de octubre? ¿Por qué el día en que supuestamente Colón nos descubrió? No descubrió nada, ¿no? Aquí habían naciones y culturas estructuradas y hemos podido verlo cómo se ha arrebatado más bien eso de nuestra vida, de nuestra vivencia. Entonces es más bien cuestionarnos también estas cosas. Por eso celebramos el Día de la Resistencia Indígena como contraposición al Día de la Raza, ¿no? Exacto. No, así es, ¿no? Nuevamente se tratan de agarrar de esta fecha, no va a ser no es la primera vez que se agarran el 10 de octubre para hablar de democracia, para querer hacer
sus manifestaciones o sus actos en conmemoración a recuperar la democracia, cuando son los primeros en quebrantar la democracia y volvernos y retrotraernos a esos escenarios catastróficos que ha sufrido el país, ¿no? Recordemos que hace años, antes de recuperar la democracia, se estaban viviendo estados militarizados, ¿no? Y prácticamente es lo que hemos vivido el 2009, cuando podíamos ver en nuestro país, cuando salías tanquetas de militares, cuando las personas de Sencate estaban bajando con sus muertos, estaban ahí paradas 2 tanquetas en plena Obelisco, amedrentando a los familiares que solamente estaban llevando a pedir un pedido de justicia, ¿no? Ya en esos momentos por las masacres que se habían realizado. Nos han retrotraído estos actores a esas épocas de dictadura, ¿no? Y han quebrantado. Ahora hubiéramos estado festejando tranquilamente un nuevo año más de haber recuperado la democracia después de más de 18 años de gobiernos militares, pero no lo podemos hacer, ¿no? Porque ha habido este quiebre que nuevamente nos ha traído un golpe de Estado, nos han impuesto un gobierno que no ha sido de transición, que no ha sido constitucional, que ha generado todo lo que genera un golpe de Estado, muertes, caos, crisis económica, y como que, ¿no? Tras haber recuperado nosotros la democracia, lo que hemos adoptado, como se adopta de todos los gobiernos de facto, es una crisis económica de la que ahora estamos intentando salir, ¿no? De la que estamos saliendo. No solamente hemos pasado la crisis por la pandemia, sino que este golpe de Estado nos ha generado una crisis económica, como lo generan siempre los golpes de Estado, ¿no? Y ahora que ellos están hablando de recuperación de democracia, queriendo celebrar un año más, no, nos falta un mes y algo, un mes, ¿no? Para poder celebrar que tenemos un año recién de haber recuperado nuevamente la democracia. 8 días. Así estamos, ¿no? Justamente de este 18 de octubre cumplimos un año de la recuperación de la democracia como tal, a través de la elección de un gobierno legítimo, salido de las urnas, después de un gobierno de facto, José. En 1964, René Barrientos era el vicepresidente de Víctor Paz. Y Víctor Paz, vuelve a ganar la elección del 64 en febrero, y en noviembre le hacen un golpe de Estado. La caída de Víctor Paz es bien similar a la de Evo, bien parecida. Incluso en la última parte, Zabaleta llama, en el libro La caída del MNR precisamente, habla y dice las últimas palabras de Víctor Paz, que decía: no maltraten a mi pueblo. Similar a lo que dijo Evo cuando tuvo que renunciar el 12 de noviembre, ¿no? Entonces, desde el 64, Barrientos comienza con una especie de supuestamente reencauzamiento de la revolución nacional ante las derivas autoritarias de Víctor Paz Estenssoro. Creo que lo hemos escuchado 1000 veces esto, ¿no? Pero desde el 64 se dicen estas cosas. Después del 67 viene Obando, después vuelve Barrientos, y están así, rotan, hasta que el 71 llega Juan José Torres. Juan José Torres llega al poder con la Asamblea Popular. Había realmente una cuestión muy caótica en esa época, digamos. No es que Juan José Torres realmente representaba la voluntad popular, sino que había una Asamblea Popular, ¿no? Ante el advenimiento y el desarrollo de esta Asamblea Popular, llega el señor Banzer Suárez 71 hasta el 78, y ahí se hace la dictadura más sangrienta que hubo en Bolivia, digamos. Con luces y sombras, también hay cosas que rescatar según la derecha, digamos, porque tenían, por lo menos tenía un proyecto desarrollista, digamos, Banzer Suárez. Obviamente, desde mi punto de vista, no es mucho que destacar, digamos, ¿no? Después del 78, Banzer hace fraude para imponerlo a su Peredas Boom, a su sobrino, creo que era su cuñado, no me acuerdo. Y después de eso comienzan otros gobiernos, Guido Vildoso, etcétera, etcétera, hasta que se impone García Meza. García Meza llega el 80 y dice, bueno, y el 80-81 le hace un golpe a su prima, a Lidia Gayler, que estaba como transitoria. Ella sí era transitoria, ¿ya? Porque cumplió las normas de transición constitucional. Y llega García Meza y dice, bueno, señores, yo soy el verdadero gobierno de transición. Y hay tapas de periódico que dicen exactamente lo mismo que decía Yanine Áñez. Somos un gobierno de transición, hemos venido a pacificar el país, bla, 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 bla. Dura un tiempo García Meza y renuncia. Hay que recordar que García Meza era el desemboque más grotesco del bancerismo. Muchos de los exministros de Banzer en su época de dictadura fueron ministros de García Meza. Bueno, de ahí viene el triunvirato y ahí es donde se dan las elecciones, ¿no? 3 elecciones entre Víctor Paz y Hernán Siles Suazo, que según tengo entendido había una diferencia de 1000 votos, hubo problemas, etcétera, hasta que Hernán Siles Suazo logra imponerse y ganar y recuperar la democracia. Así es como se recupera la democracia. Desde el 64 al 82 hubo todo este tipo de problemas
que gobiernos militares, bajo pretexto también de ser de transición y demás cuestiones, evitaban que llegue la voluntad popular, ¿no? Masacrando, etcétera, etcétera. No vamos, la cantidad de personas que han muerto en este plazo, en este lapso, no es pequeña, ¿no? Llega Hernán Siles Suazo y comienza la época neoliberal. Aquí hay una disociación que hay que hacer que es muy importante. Quienes recuperaron la democracia fueron los mineros, los campesinos, las naciones indígenas, aunque no eran denominadas así, y el movimiento popular. No los recuperaron los partidos y los líderes tradicionales que después rotaron en el poder, porque el señor Víctor Paz Estenssoro, por ejemplo, se lo puede ver en un balcón saludando con Banzer feliz después del golpe de Estado. Ellos no recuperaron el poder. Hay mucha gente que dice, Jaime Paz, Víctor Paz, ellos han recuperado la democracia. No, ellos han sido parte del sistema de partidos, nada. Ellos se han acomodado a las luchas populares que han resistido a los golpes de Estado, que a la cabeza de la COB en su época, digamos, de la COB mucho más poderosa de la que es ahora. Entonces, estos sectores que han resistido a las dictaduras y que han devuelto la democracia a Bolivia, son los mismos sectores que después del 2005 le dan el poder a Evo Morales. Son exactamente los mismos, contra quienes habían usurpado esta voluntad popular que partían de la democracia pactada. Y ahora, si lo tenemos todo esto en panorama amplio, es donde podemos decir, bueno, ¿qué pasó el 2019? Un golpe de Estado, pues. Este gobierno de transición, puedes poner el nombre que quieras, puedes gobierno de reconciliación nacional si quieres poner, pero fue un golpe de Estado, ¿no? Entonces ahora, digamos, tenemos que tenerlo todo esto claro para que no vuelva a suceder, ¿no? Para que no vuelva a suceder y bueno, en el futuro podamos festejar la democracia de otra manera, ¿no? Que no sea polarizante, que no sea de esta manera tan destructiva para el pueblo boliviano. Por eso, como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y es importante que nuestra juventud, desde nuestra niñez, se conozca todos estos hechos para que no vuelvan a suceder en el país y después no estén reivindicando como estos movimientos cívicos y sus grupos paramilitares a dictadores como Hugo Banzer o García Meza en su momento y después no terminen de rodillas en los cuarteles. Así es. Con esto llegamos al final del programa, chicas, hermano. Ha sido un gusto acompañarlos y tenerlos nuevamente en este programa. Tanita, para terminar. Sí, para terminar, aprovecho de saludar el día de mañana a todas nuestras hermanas por el Día de la Mujer Boliviana. Siempre, hermanas, compañeras, sigamos resistiendo, sigamos siendo también ese bastión de lucha que hemos sido durante esta época y mañana sigamos luchando, hermanos. Y un pequeño anuncio más para terminar, en contraposición a lo que convoca el movimiento cívico en el país a paralizar la economía de los bolivianos, la Dirección Departamental del MAS y PCP de La Paz ha convocado a su militancia a desplazarse en diferentes puntos de la ciudad para apoyar y defender a la población que quiere salir a sus fuentes laborales, que quiere trabajar en señal de apoyo a la reactivación económica y en defensa del trabajo diario del que viven muchos bolivianos en el país. Con esto, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Ha sido un gusto. Nos vemos en las redes sociales y en las diferentes plataformas de la Resistencia Bolivia. Gracias. Resistiré mi miedo a la oscuridad tarareando un blues. Ya no habrán tabús. Resistiré a la moda y no malgastaré mis frases. Resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club.